Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que el Señor nos da. Hoy jueves, este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en Les Payat número 86. Y hoy tengo el honor, el privilegio que me acompaña Joaquín Contreras. Joaquín. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Para mí es un honor el poder estar con usted. Un gozo y así también compartir con cada uno de nuestros televidentes. Joaquín, ¿cómo es que te dicen el ungido? El ungido, sí, sí. Sí, no, por la gracia del Señor, usted sabe, estamos trabajando con la juventud de nuestra iglesia de la profecía. Y es un gozo junto a mi esposa trabajar con ellos y también el estar involucrado con ustedes los pastores para poder aprender de ustedes. ¿Es fácil trabajar con la juventud, Joaquín? Bueno, realmente en los tiempos que estamos viviendo, pastor, no puedo decir que es muy fácil. Pero cuando uno tiene pasión, ahí es donde va. Cuando uno ama lo que hace, se deja dirigir por Dios. Nosotros llevamos entonces a una juventud que quizás tiene muchas ofertas, como el mundo la está dando, sí. porque tiene muchas ofertas. Muchas facilidades. Muchas facilidades, sí. Pero cuando en Dios nosotros nos capacitamos, pues Él nos ayuda a nosotros poder llevarle a nuestros jóvenes, a nuestra juventud, pues algo para ellos entretenerse y ver que en el Evangelio también nosotros nos podemos gozar. Tú sabes que te hago esta pregunta porque a veces uno como trabajando con la juventud se desespera y piensa que ellos van a responder rápido a las enseñanzas que le estamos dando. Y esto es como los hijos, que uno es poco a poco que va mirando el resultado de la instrucción, de la enseñanza, y a veces uno tiene que esperar cierto tiempo para poder ver un fruto, pero cuando logramos ver ese fruto nos alegramos en el Señor de que hacemos un buen trabajo. 100%, mira, es muy importante eso que usted está mencionando, pastor, y es que no ha pasado a todos. A veces con mi esposa hablando, conversando, y digo, wow, pero no están captando lo que le estamos... Eso es la percepción que uno tiene. Exactamente. Entonces, cuando pasa el tiempo, uno ve los resultados y uno dice, pero espérate, es que realmente no es al tiempo que yo quiera, sino al tiempo que Dios determine. Tú sabes que no todas las personas o todos los jóvenes tienen la misma forma de absorber lo que uno les transmite. Exactamente. Entonces, de verdad que es un gozo. Por eso se necesita pasión en esto. Amor. Gloria a Dios, sí. Gloria a Dios. Bien, amados, esto es solamente un preámbulo de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la identidad en Cristo. Pero antes quiero darle algunas informaciones. Usted sabe que nos reunimos todos los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana con nuestra escuela dominical, y luego a las 11 tenemos nuestros servicios de acción de gracias. Igualmente los martes tenemos las verdades bíblicas, que son enseñanzas pastorales, y así los jueves también nos juntamos desde las 7 de la noche con nuestro culto de alabanza y adoración al Señor. Los jóvenes se juntan todos los sábados a partir de las 5:30 y están disfrutando ellos porque tienen talleres, tienen actividades, tienen eventos especiales para adolescentes. Me parece que en este mes tienen una actividad que creo que van para Guaymate. Sí, así me informó. Sábado 24. Así me informó la líder, que van a Guaymate a celebrar con los jóvenes de Guaymate. Me gusta eso. Le dije, no, vamos a promoverlo y vámonos para allá. Gloria a Dios. Porque yo a veces me pongo la ropa de joven y me voy a brincar también. No, usted comparte muchas veces con nosotros, claro que sí, claro que sí. Gloria al Señor. Bien, vamos a hablar de de la identidad en Cristo Jesús que debe tener un hijo de Dios. Recuerde que durante este mes estábamos hablando del propósito por el cual somos hijos de Dios, y todos los programas de este mes de junio en Mundo Cristiano se han enfocado a hablar únicamente en esa perspectiva, en esa trayectoria de nuestro propósito de ser hijos de Dios. Y hoy nosotros vamos a hablar acerca de la identidad en Cristo que debe tener el hombre y la mujer de Dios. Pero yo quisiera hacer un enfoque hacia el joven de Dios, aunque los jóvenes trabajan los viernes, ustedes lo saben, mañana viernes trabajan nuestros jóvenes, pero nosotros queremos enfocarlo porque aquí yo tengo un líder de joven, y entonces queremos enfocar esa identidad en Cristo que debe tener un
a un joven que debe tener un hombre, una mujer de Dios. Vamos a leer un versículo que se encuentra en Efesios el capítulo 2, el versículo 10. Capítulo 2, verso 10, sí, Efesios 2:10. Yo estoy como perdido en esta Biblia. ¿Tú lo tienes ahí, Joaquín? Sí, por favor. Pastor, sí. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así es, somos hechura suya. ¿Sabe que me gusta esa palabra que aparece allí, hechura suya? Porque la palabra en el griego es poema, de donde viene la palabra poema. Y es en la única parte en toda la escritura donde se usa la palabra poema o poema. Es decir, lo que el apóstol Pablo está usando con todo este lenguaje que tiene, es diciendo, óyeme, nosotros hemos sido creados en Cristo para buenas obras y somos el poema de Dios para este mundo. Dios forma la tierra, Dios forma la naturaleza y nos da la oportunidad a nosotros de enseñorearnos de esa naturaleza, y entonces, ¿sabe? Por el pecado se perdió todo eso. Por el pecado le entregamos toda esa subyugación que debíamos hacerle a la tierra, de subyugarla, de enseñorearnos de ella, la entregamos al enemigo. Sí. Y el enemigo ha encargado de hacerla. Pero Dios en Cristo nos ha devuelto esa parte. Y entonces, ¿cómo debe ser? Y ahí es donde viene la pregunta, Joaquín. ¿Cómo debe ser la vida de alguien ahora que ha entregado su vida a Cristo? ¿Cómo debe caminar esa persona? Eso es... Este tema, de verdad, pastor, tema muy, muy, muy bueno, la identidad. ¿Sabe que la identidad ha sido lo principal, o la falta de identidad, mejor dicho, ha sido lo principal que ha llevado a un joven a descuidarse, a no saber quién realmente son en Dios? Cuando tú sabes quién tú eres en Dios, porque una identidad es un conjunto de características que uno tiene, que lo diferencia de otras personas. Cuando tú vienes a Cristo, ya tú eres diferente de lo común, porque ya Él te da algo que lo del mundo, las personas que todavía no han venido a Cristo, no la tienen. Por eso es que en 2 de Corintios, capítulo 5, 17, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno, o sea, si el que decide venir a Cristo, entonces va a ser nueva criatura. O sea, si tú decides salir del mundo, cuando tú vienes acá, tú vas a tener una identidad. Esa identidad en Cristo que Cristo te da, primero te lleva a lo que es el perdón. Cuando tú tienes perdón... Espera, Joaquín, espérate, llévame más al paso ahí, porque hay una parte muy importante allí. Lo que tú me estás diciendo entonces, que el perdón no nace en el ser humano per se. No. Es decir... Un ser humano de forma particular no le sale a él ir y perdonar a otro porque él es un ser humano. No, eso es algo que viene inyectado en la identidad. Ok, entonces ahora entiendo un poquito mejor cuando la palabra de Dios, cuando Jesús está hablando el tema de cuando tu hermano peca contra ti. Exactamente. Está diciendo, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él, y si no te oyere, entonces busca testigos, y si no te oyere, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Es una manera de decir, si no oye a la iglesia tiene que abrirle las puertas y decirle, váyase, porque esta es una entidad que perdona, porque hemos aprendido a perdonar como Cristo nos perdonó, y si tú no quieres perdonar a tu hermano, entonces tú no puedes ser hermano. Exactamente. ¿No? Esto es algo que viene en el mismo conjunto. O sea, es lo mismo que el amor, es lo mismo que la compasión. Nosotros somos llamados a tener compasión porque Cristo tuvo compasión. Okay. O sea, el hombre per se, el ser humano de nacimiento, de naturaleza, no es compasivo. Esto viene cuando tú vienes a Cristo, deja la vieja criatura, viene la nueva, entonces esa identidad que viene, que se te da, esa identidad en Cristo, pues viene consigo el perdón, viene consigo el amor, viene consigo la compasión. Es decir, que cuando a ti te paran en la calle, como por ejemplo, la gente, los oficiales de la DGC te paran, ellos lo primero que te preguntan es tu licencia, y tú sacas tu documento de identidad y se lo entregas. Ahora bien, la identidad de alguien que dice ser cristiano, ¿qué debe decir su carné?
Oh, pero 100% Cristo. Porque a veces nosotros queremos decir que somos cristianos con la boca, pero nuestros hechos... No, testimonio. Lo que lleva a nosotros, pastor, mostrar la identidad no es decir soy de Cristo, sino mostrar que soy de Cristo con nuestros hechos y nuestro testimonio. Por eso te pregunto, porque a veces en el carnet dice el color de la piel, dice la estatura, aunque usted sabe, amado, que yo no sé si a alguien le preguntaron la estatura, porque todo el mundo casi aparece de tener la misma estatura en la cédula, eso no se lo preguntan. Y aparece también el color indio. Yo nunca he visto que indio sea un color. No quiero burlarme, pero eso son cosas que dan risa. Pero la verdad es que en la identificación aparecen algunos rasgos característicos de la persona. La identificación de una persona que dice ser cristiano, ¿cuál debe ser? ¿Debe esa persona solamente decirlo con la boca o vivirlo o actuarlo? Obligatoriamente se necesita actual, vivirlo, dar hechos de esto, que cuando lleguen, por ejemplo, en el caso de Pedro, a un Pedro negando a Jesús, ellos le decían, pero es que tú hablas como él. Ok. Es que tú actúas como él, o sea, y él lo negaba, pero la identidad, cuando tú tienes ese rasgo, esa característica en ti. Fueron 3 años y tanto que Pedro duró con Cristo y ya se le pega, por ejemplo. Estaba arraigado totalmente, o sea, estaba conectado. Que aún él diciendo, no, ustedes están equivocados, y no, aunque tú digas que no, tú hablas como él, tú caminas como él, tú actúas como él. Entonces, la identidad se nos adhiere tanto a nosotros que por más que nosotros queramos negarla, la misma identidad nos dice, no, tú eres de Cristo. Ok, pero entonces, porque esto se pone interesante, este punto teológico, es un punto teológico muy interesante de discutir, que creo que deberían en las congregaciones hablarse más de esto. Porque lo que identifica entonces al cristiano no es que diga que es cristiano, sino que se vea en su caminar, que se vea en su porte, que se vea en su hablar. Es como cuando nosotros vemos a una... Estaba viendo a un muchacho que parece rasgos asiáticos, parece de padres asiáticos, pero que se ha dominicanizado y habla como dominicano. Y no sé si viste un video que aparece en las redes sociales. Él llegó a una panadería en Estados Unidos, en Nueva York, y allí ellos cuando lo ven entrar dicen, bueno, llegó un asiático, y entonces llaman a alguien para que le hable en su idioma, y él se queda mirando y dice, varón, pero yo soy dominicano. Sí. Es decir, aunque tú me veas que tenga los rasgos asiáticos, yo soy dominicano. Porque esa identidad nacional se manifiesta. Ahora bien, la Biblia también enseña que nosotros no somos de este mundo. Exactamente. Nosotros estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Es como ese con rasgos asiáticos, que tenía los rasgos asiáticos, pero que era dominicano. Pero aunque tú salgas, si hablas van a decir, es dominicano. Exactamente. Pero si no hablas van a decir, eres asiático. Exactamente. Entonces, el que me ve debe decir, tú eres de este mundo. Pero cuando yo hablo, cuando actúo, cuando camino, debo identificar que no soy de este mundo. La Biblia dice, somos peregrinos y extranjeros. ¿Y cuál es el carnet de identidad que yo debo mostrar? ¿El de este mundo? No. Porque es que un día vamos a salir de aquí. Exactamente. Y a veces eso se nos pasa. Somos simplemente pasajeros por acá. Bien, cuando vemos esto desde la perspectiva juvenil, ¿es difícil para un joven presentar esa identidad en Cristo hoy? En el día de hoy sí, si lo ponemos a los tiempos. Recuerde, pastor, ahora mismo todos somos cristianos. Usted va por la calle y cualquier persona le dice, no, yo soy cristiano. Hasta los ladrones te van a atracar y te dicen, Dios te bendiga. Bendiciones. Entonces, en este tiempo es como el mayor reto que nosotros tenemos para diferenciarnos. Por eso es que de manera significativa, el tener la identidad significa el ser diferente, tener rasgos diferentes a lo común. Entonces, como todo el mundo es cristiano en este tiempo, todo el mundo, todos los jóvenes dicen que son cristianos, pues entonces Joaquín tiene que hacer la diferencia. Joaquín tiene que diferenciarse. Por eso hay un mayor reto, sí, pero se puede. Los jóvenes tienen un mayor reto en este tiempo, pero se puede. Ustedes pueden servir a Cristo, identificarse como Cristo, donde quiera que ustedes estén en este tiempo, en un tiempo donde... Un tiempo difícil.
Todo está marchando como que es lo común, como que es normal. Es tan tal, pastor, que si usted el joven dice que es cristiano, ellos se lo encuentran raro. Cuando el cristiano no hace las cosas indebidas, dicen, no, pero tú eres raro. Porque ya las cosas indebidas es como tan normal hacerlas, que cuando alguien dice, no, yo no la voy a hacer porque soy evangélico, tú eres como rara. Entonces, en este tiempo se ha puesto un mayor reto el poder vivir como identificado con Cristo. Mira, estuve escuchando esta mañana una noticia sobre lo que pasó ayer en una iglesia en Europa, donde una inteligencia artificial, creo que la inteligencia artificial del ChatGPT, dirigió un culto. Wow. Y hasta predicó un sermón. El culto duró 40 minutos y eso creo que está en las redes sociales. Predicó, pusieron la pantalla y allí apareció el bot diciendo bienvenidos al servicio y vamos a dar paso a la adoración. Dirigió el culto y al final predicó como 20 minutos. Estoy hablando porque lo programaron para eso. Sí, claro. Con una voz robótica, claro está, porque eso se programa. La pregunta es, ¿esa inteligencia artificial puede identificarse como cristiana? ¿Qué pasa con la presencia, con la identidad? Porque estamos hablando de identidad y esa identidad debe andar conmigo. Sí. Es como mi carnet de presentación. Sí. El pastor Epifanio suele decir, el día que yo tenga que decir que soy cristiano y que la gente no lo vea en mí, yo tengo problemas. 100% de acuerdo. Es decir, yo no tengo que andar vociferando, es como que te pasa un rojo y te para el agente de la DGC y te dice, deme, y tú le dices, Dios le bendiga, mire, yo soy cristiano. Y él te va a decir, ¿tú pasaste en rojo? Usted no es cristiano, los cristianos no se pasan en rojo. Sí. Porque hasta los de afuera identifican, sí, ahí donde voy, identifican quién es y quién no es cristiano. Entonces, Epifanio lo que se refiere es a esto, es el día que yo tenga que decir con mi boca y estar vociferando que yo soy cristiano y que la gente no lo vea en mí, ese día tengo problemas. Sí. Y es una realidad. Mis hechos deben hablar por mí. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Esa inteligencia artificial puede actuar como cristiana? No creo, pastor, porque yo entiendo que si Dios hubiese querido que una inteligencia artificial fuera que le predicara, pues entonces él había hecho una inteligencia artificial. Okay. Él creó un ser humano, se dedicó a él, porque nos puso a nosotros, nos confió lo que es su identidad. Nosotros somos Cristo aquí en la tierra. Sí. Somos Cristo aquí en la tierra. Entonces, para nosotros representar a Cristo, nosotros tenemos que estar preparados para representar a Cristo. Y yo entiendo entonces que si Cristo hubiese necesitado a un robot para que lo representara, por él hubiera hecho robot, no hubiera hecho ni a Alvin ni hubiera hecho a Joaquín. Ok, pero ahí entonces surge una pregunta, Joaquín, porque dentro de las iglesias tenemos mucha gente sin identidad, entonces. Wow. Demasiada. A ver, porque tú puedes contratar un actor o una actriz para predicar en un momento, sí, o para dirigir la alabanza, claro sí, o para danzar, sí, como las danzarinas. Y lo pueden hacer bien profesionalmente hablando. Sí, pero el que dance no quiere decir que es cristiana. Claro que no. El que predique, porque a veces solemos invitar muchos predicadores a nuestras iglesias, pero no nos enteramos cómo es su vida, si verdaderamente su esposa considera a esa persona como ministro de Cristo. Hay muchos casos que la esposa está abajo y ya usted sabe todas las maldiciones que están haciendo. Sus hijos no lo consideran como hijo de Cristo. Claro que no. Sus vecinos no consideran a ese hombre, pero lo invitamos a nuestras iglesias. Y a veces el Señor es tan bueno que bendice a la gente que no lo conoce. Sí. Pero al que lo conoce dice, no. Y entonces eso trae muchas veces confusión. Y ahí es donde viene la pregunta. Por ejemplo, Jim Caviezel fue el actor que trabajó en La Pasión de Mel Gibson. Okay. Jim Caviezel en ese momento no era cristiano, pero hizo una actuación espectacular. Él no era cristiano. ¿Quién podría decir que Jim Caviezel no era cristiano? Según lo que mostró ahí, nadie. Él hizo una actuación espectacular. Sí. Bueno, pues entonces en las iglesias tenemos mucha gente actuando.
Y lo saben hacer bien. Y lo saben hacer estupendamente bien. Como aquel niño que fue y dijo, pastor, mi mamá le va a traer a mi papá la cama y la ropa para que viva aquí en la iglesia, porque aquí es un santo, pero en la casa es un demonio. Exactamente. Entonces, hay gente actuando, pero cuando sacan el carnet, dice que ese carnet son carnales. Wow. Pero eso no se habla en la iglesia, pastor. No, pero ellos por eso mantienen el carnet en la cartera, oculto. Porque si le piden la identificación, Cristo no aparece en ningún lugar. Cuando tu identificación debería decir Joaquín de Cristo. De Cristo. Porque Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive. Cristo es el que vive en mí, mi mente es la de Cristo, mi actuar es el de Cristo, mi caminar es el de Cristo, estoy lleno de la palabra de Cristo, el que habita en mí, el que me habita es el Espíritu de Cristo. ¿Se da cuenta? Porque la Biblia nos manda a eso. Claro que sí. Totalmente. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa en nuestras congregaciones? Que mucha gente no está viviendo esa vida. ¿Será que no se está enseñando? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Porque, como yo le dije a usted, pastor, esto es un tema que no se habla en las iglesias. Porque si Joaquín me es de bendición a nivel económico la iglesia, pues yo no voy a forzarlo. Entonces, no le hablo la verdad a Joaquín. No le hablo la verdad porque Joaquín se me va. Ok, es decir que si Joaquín está aportando todos los meses 100,000, 200,000, 1,000,000 de pesos a la congregación, lo arreglamos, pero está viviendo una vida desordenada, me conviene no hablarle nada para que ese dinerito... Más adelante Dios lo cambia. Bueno, pero el apóstol Pablo dice que entonces tendríamos gente que su Dios es el vientre. Bien, sí, sí. Literal. Es que Pablo tenía como una respuesta para cada cosa que podría pasar en estos tiempos en la iglesia. Entonces, la sangre de esa persona va a recaer sobre aquel que no le llama la atención, que no lo corrige. Lamentablemente. Porque de alguna manera ese carnet tuyo que dice carnal, que dice impío, que dice hombre sin Dios, que dice aborrecedor de lo bueno, yo tengo que cambiártelo para darte el carnet de Cristo. Es el trabajo de todo líder de la iglesia. Realmente, el poder llevar a los feligreses a Cristo. Es decir, el líder es como un apoyo. Claro que sí, 100%. Que te muestra el camino, que te enseña la palabra de Dios. Sí. Porque el trabajo del líder realmente es enseñarte constantemente, martillar la palabra de Dios. Por eso es que ningún líder puede enfocar a los miembros en él, sino en Cristo. Oh, pero eso es un tema muy interesante, eso que tú acabas de decir. ¿Habrá líderes que están creando en los miembros su propia identidad y no la de Cristo? Claro, muchísimo, pastor. Les digo que eso sería otro tema bien largo, pastor, para nosotros hablarlo. Pero lamentablemente hay líderes que están llevando consigo, no hay que ir muy lejos, hay líderes que están dividiendo dentro de la misma iglesia a los miembros entre las iglesias, los concilios y ellos. O sea, si me votan a mí por X o por Y, pues ustedes se van conmigo. Vente conmigo. Ok. Entonces, eso es un problema que está llevándole la identidad del pastor o del líder al miembro, no la identidad de Cristo. Pero entonces la Biblia tiene respuesta, porque eso era lo que pasaba en Corintios. Claro que sí. Un grupito era de Pablo, y Pablo decía, yo soy de Cristo. Sí, exactamente. Entonces, de Cristo no está dividido. No, entonces ahí fue donde Pablo le dijo, no, de Cristo somos todos. Exacto. Cristo fue el que murió, yo sembré, Apolo regó, Apolo, no fue Cristo que el crecimiento lo da Dios. Sí, entonces, eso sucedía en Corintios. Más sin embargo, todavía lamentablemente en estos tiempos está sucediendo eso mismo. Pero entonces a nivel personal hay un problema bien serio de identidad en la vida cristiana. Sí. ¿Qué se debe hacer para esto? ¿Qué debe hacer una persona que diga, que reconozca, tengo problema de identidad? Orar. Lo primero que lleva es la oración y el acercamiento a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios es el que da la identidad. Y si nosotros se la pedimos, pues Él no la entrega. Todo aquel que demande, que tenga falta de sabiduría, que la demande a Dios, que Él quiere darla. Él la da sin medida. Sin medida, sin reproche. Toda, tómala. Señores, esto ha sido, y este tiempo se va tan rápido aquí con temas tan interesantes. Gracias, Joaquín, por haber estado. Gracias a usted. Te prometo que esta no va a ser la primera vez que vas a estar con nosotros. No, seguimos. Te vamos a invitar porque hay que seguir tratando estos temas. Sí. Hay que ser frontales con esto y seguir tratándolo. Nosotros agradecemos a Joaquín y le agradecemos a ustedes porque cada día están sentados ahí con nosotros. Mañana vienen los jóvenes. Así que no se despegue de ahí. Mañana a la misma hora por el mismo espacio. Dios le bendiga. Le bendiga.